Buenas noches. Estamos en una nueva edición de plataforma correspondiente al día miércoles y les saluda Julia Evelyn Martínez, quien les acompaña desarrollando temas de la realidad económica y social de nuestro país. En esta oportunidad vamos a analizar, o quiero proponer un análisis sobre la conmemoración del 30 aniversario de la firma de los acuerdos de paz entre el gobierno de El Salvador y la guerrilla del FMLN, pero les propongo que en esta oportunidad realicemos este análisis poniendo mayor énfasis en el tema económico de los acuerdos de paz. Como lo dije anteriormente, esta semana se conmemora la firma de los acuerdos de paz que se llevó a cabo en enero de 1992, los cuales estemos o no estemos de acuerdo, sí abrieron paso a una nueva etapa de la historia de nuestro país. El objetivo de los acuerdos de paz fue terminar el enfrentamiento armado entre la guerrilla del FMLN y el gobierno de El Salvador. Esto mediante una negociación política que se realizó sin la participación de la sociedad salvadoreña. Cada una de las partes que participaron en estos acuerdos persiguieron objetivos específicos muy diferentes entre sí, pero objetivos que no eran necesariamente contradictorios o excluyentes. Por una parte, mientras el gobierno de ese entonces, que estaba encabezado por el empresario Alfredo Cristiane y por el partido Alianza Republicana Nacionalista Arena, buscaban terminar la guerra para poder implementar sin ningún tipo de obstáculos el nuevo proyecto económico de la oligarquía salvadoreña, la comandancia del FMLN, por otra parte, buscaba la institucionalización y el reconocimiento como una nueva fuerza política electoral dentro del sistema económico y social del país, pero eso sí, sin transformar este sistema. 30 años después de estos acuerdos, es propicia la oportunidad para hacer un balance. ¿Qué cambios positivos y qué cambios negativos permitieron la firma de estos acuerdos? Bueno, en primer lugar, los cambios que nos hicieron un mejor país a partir del 16 de enero de 1992 son muchos y es necesario que los reconozcamos, los visibilicemos y que reflexionemos sobre la necesidad de mantener estos acuerdos. Una primera medida que hay que reconocerla fue la desmilitarización del país y la eliminación de un conjunto de cuerpos policiales o cuerpos de seguridad que habían sido los responsables de las mayores violaciones a los derechos humanos en el pasado, tales como la Policía Nacional, la Guardia Nacional y las patrullas de defensa civil. En segundo lugar, creo que también hay que reconocer como un aspecto muy positivo de los acuerdos de paz, la creación de la Policía Nacional Civil y la creación de la Academia Nacional de Seguridad Pública. También hay que señalar que se posibilitaron, gracias a estos acuerdos, reformas al sistema judicial orientados al fortalecimiento de este sistema, pero también y sobre todo orientados a la independencia del sistema judicial con respecto al poder económico y a los otros poderes del Estado. Importante también fue dentro de los acuerdos la creación de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos como una entidad autónoma e independiente que supuestamente
debe supervisar el respeto a los derechos humanos por parte de todas las instituciones del Estado salvadoreño. Y también yo quisiera también mencionar como un aspecto positivo de los acuerdos de paz fueron las reformas al sistema electoral, que incluyeron principalmente la creación del Tribunal Supremo Electoral, así como otras medidas que buscaron eliminar las posibilidades de fraude electoral que habían realizado los gobiernos militares y que constituyeron uno de los factores del estallido de la guerra civil en la década de 1980. Pues como vemos, hay varios aspectos positivos de estos acuerdos de paz que nos hicieron una mejor sociedad y que nos pusieron en el camino hacia una democracia política. Sin embargo, como dice el dicho popular, no todo fue miel sobre hojuelas. Hay que reconocer que los acuerdos de paz omitieron el tema económico y social. Y le dieron de esta manera, al hacer esta omisión del tema económico y social, le dieron legitimidad al nuevo proyecto económico o al nuevo proyecto de acumulación de capital de la oligarquía salvadoreña que se estaba gestando en esos momentos, el cual conocemos como el modelo económico neoliberal. Y es que durante la negociación política de los acuerdos de paz, los grupos de la oligarquía salvadoreña que habían logrado el triunfo del Partido Arena en el año 1989 ejercieron una presión significativa sobre los representantes del gobierno en la mesa de negociaciones. ¿Para qué fueron esas presiones? Bueno, tuvieron como objetivo evitar que se tomara cualquier acuerdo en el ámbito económico que pudiera implicar una modificación del modelo económico neoliberal, el cual se estaba impulsando en el país desde 1989 con la asesoría de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social FUSADES y con el apoyo financiero y técnico de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, la USAID. Esta presión de estos grupos oligárquicos vinculados al gobierno del Partido Arena tuvieron el éxito esperado. Y este triunfo se reflejó en la redacción del preámbulo del texto del capítulo 4 del documento de los acuerdos de paz, el cual textualmente aclara, esto se lo digo entre comillas, que el modelo económico, es decir, el neoliberalismo, no constituye un objetivo de la negociación. Y en tal sentido, el FMLN aclara que no está de acuerdo con ese modelo económico, pero se compromete a respetarlo a cambio de la puesta en marcha de un grupo de medidas sociales de tipo compensatorio encaminadas u orientadas a, textualmente dice, a aliviar el costo social de los programas de ajuste estructural que se están poniendo en marcha en El Salvador en ese periodo. Este acuerdo, ¿verdad?, del FMLN, pues de no oponerse al modelo económico que se estaba impulsando y a cambio pues conformarse con poner en marcha un conjunto de medidas sociales de tipo compensatorio. Esto dio lugar posteriormente a la creación del Fondo de Inversión Social, las siglas el FIS, que años después se convirtió en el FISDL y recientemente se ha transformado en el Ministerio de Desarrollo Local. Como una especie de, digamos, premio de consuelo o de consolación, en el texto de los acuerdos de paz se incluyó la creación o la promesa de creación de un foro de concertación económico y social
que estaría conformado por empresarios, por sindicalistas y por representantes del gobierno. El foro tendría como objetivo el que estos tres sectores de la vida nacional se pusieran de acuerdo sobre medidas de política económica que deberían de ponerse en marcha en el ámbito tanto económico como en el ámbito social. Es decir, el Foro de Concertación Económica y Social iba a ser el encargado de llenar este vacío en los acuerdos de paz en materia económica y social. Tal como se prometió, el foro se instaló en El Salvador en el mes de mayo de 1992, pero desafortunadamente tuvo una existencia efímera e intrascendente. El foro no alcanzó ningún acuerdo en todos los meses de su funcionamiento. Esto principalmente debido a la alianza tan estrecha que se estableció entre la Asociación Nacional de la Empresa Privada y el gobierno del presidente Cristiano. Y esta alianza anuló y vetó todas, absolutamente todas, las propuestas que fueron planteadas en el foro de concertación, tanto por los sindicatos como por los representantes de la micro y de la pequeña empresa, que no se sentían representados por los miembros de la ANEP. Un año después, el foro, que no había dado ningún resultado ya debido a esta alianza ANEP-Gobierno, se transformó en el Consejo Superior del Trabajo y de esta manera dejó simplemente de funcionar. Y la sociedad, el gobierno, las fuerzas vivas de nuestro país, poco a poco se olvidaron de que había un tema pendiente de acuerdos de paz en materia económica y social. Una vez que el foro fracasó, se pudo, los cuatro gobiernos de Arena, de que fueron todos de corte neoliberal, pudieron llevar a la práctica, eso sí, siempre con el apoyo de FUSADES y de USAID, pero también con el apoyo del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, pudieron continuar dándole vida a un proyecto económico neoliberal que procedió o se impulsó sin ninguna consideración social y que tendió o que se reflejó en un debilitamiento de lo público y de lo comunitario, y en su lugar se fortalecieron los procesos de acumulación de capital de los grupos económicos de la oligarquía neoliberal. Entiéndanse por grupos económicos de la oligarquía neoliberal el grupo Poma, el grupo CRIT, el grupo Callejas, el grupo Simán, el grupo Agrisal, entre muchos otros. Ahora bien, todo este fortalecimiento de lo privado y de lo individual y el debilitamiento de lo público y de lo comunitario se logró mediante la aprobación y puesta en práctica de reformas económicas neoliberales. Entre estas es importante destacar la privatización del sistema financiero, la privatización del sistema de pensiones, la apertura de la economía a las importaciones, una apertura que se realizó de forma descontrolada y desordenada, y frente a la cual muchas pequeñas y medianas empresas no pudieron competir y terminaron por simplemente cerrar operaciones. Además, también cabe mencionar que se procedió a la eliminación de todos los mecanismos de regulación de precios de la canasta básica, entre los cuales creo que también merece una mención especial la eliminación del Instituto de Regulador de Abastecimientos, IRA, que durante varias décadas logró mantener la estabilidad de los precios de la canasta básica y por tanto el poder adquisitivo de las familias salvadoreñas. Estas y otras medidas
crearon desempleo en el campo y en la ciudad, lo cual produjo una nueva ola migratoria hacia los Estados Unidos, que incluso fue una ola migratoria mayor que la que había generado la guerra civil en la década de 1980. Luego vinieron los dos gobiernos del FMLN que reconocieron la falla de los acuerdos de paz en el ámbito económico y social y que se comprometieron con sus votantes a desmontar la economía neoliberal de los llamados 20 años del Partido Arena y se comprometieron a instaurar un nuevo modelo económico. Pero ya la historia es conocida, estos dos gobiernos del FMLN no pudieron o no quisieron desmontar el modelo económico neoliberal y se dedicaron más bien a administrarlo e incluso lograron profundizar esta economía neoliberal en El Salvador. Cabe mencionar que, por ejemplo, la aprobación de la ley de asocio público-privado, que es una de las máximas expresiones del neoliberalismo contemporáneo, se lo debemos al gobierno del partido FMLN. 30 años después, la economía neoliberal sigue campante en El Salvador. Y no solamente es una economía neoliberal que está intacta, sino que el gobierno del presidente Nayib Bukele ha anunciado medidas de corte neoliberal, como por ejemplo los asocios público-privados y la creación de zonas económicas especiales, que continuarán con los procesos de privatización y de despojo de los bienes públicos y de los bienes comunes de la sociedad salvadoreña. Todo ello en favor de los grupos empresariales oligárquicos con los cuales el actual gobierno mantiene una gran cercanía, pero también en favor de los nuevos grupos empresariales que se están preparando para unirse al exclusivo grupo de la oligarquía salvadoreña. En este contexto surge una pregunta. ¿Tenemos algo que celebrar este próximo 16 de enero? Pues mi respuesta, y en mi opinión, en términos económicos y sociales, realmente no tenemos nada que celebrar, pero sí tenemos mucho por protestar y por demandar. Necesitamos este 16 de enero recordar ese gran vacío de los acuerdos de paz que fue el tema económico y social y exigir que se cumpla el único acuerdo en esta materia económica y social que fue pactada por el gobierno de El Salvador y la guerrilla del FMLN. En este sentido, debemos exigir, debemos movilizarnos, demandar que se convoque nuevamente a la instalación de un foro económico y social para que esta vez se pueda concertar las bases de una nueva economía para El Salvador que esta vez esté fundamentada en los intereses de la mayoría de la población y no en los intereses de una minoría. Un foro económico y social que esta vez funcione de manera democrática, de manera transparente y de manera equilibrada para que los intereses económicos de los grupos empresariales, tanto de los antiguos grupos empresariales oligárquicos como de los nuevos grupos empresariales que se están insertando a la oligarquía salvadoreña, no puedan imponer sus intereses sobre el resto de los sectores de la sociedad. En especial que no puedan imponerse sobre los intereses de los grupos más débiles y de los grupos más vulnerables. Y que esta vez, de este foro de concertación económico y social, logren emanar acuerdos de largo plazo para instaurar una economía que funcione para el bienestar de la gente y no para el bienestar del capital. Esperemos que este 16 de enero
represente un punto de inflexión en las luchas del pueblo salvadoreño. Y que este 16 de enero sea un momento de inflexión en el cual las luchas, las demandas y las movilizaciones populares y sociales puedan pasar de la protesta a la propuesta. Esperemos que esto sea así. Muchas gracias y pasen muy buenas noches.